pasado, ni siquiera por las aulas de jurisprudencia, hayan presentado un juicio político que el primer día ya tenía alcances, al otro día tenía alcances, y luego más, y más, y más. Por Dios, Libia, el Ecuador entero dice, pero si esto lo hacen los que se supone tienen que saber, y lo hacen mal, ¿cómo serán los demás? Gusto de saludarla. Buenas tardes, mi querida Libia. Buenas tardes, estimado Eduardo, Wendy, a quienes están conectados. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Un cordial saludo en esta hora de la tarde. Bueno, efectivamente, reviste de preocupación la forma como ha sido objeto inclusive de varias críticas, tanto en el ámbito jurídico como de la propia ciudadanía, el hecho de que esta solicitud de juicio político, que en ciertos sectores de la ciudadanía ha despertado gran expectativa, sobre todo por conocer su contenido, de entrada pues hubiera tenido unos errores. Hay que considerar que obviamente siempre puede haber fallas humanas, pero en este tipo de procedimientos que deben ser lo más ajustados a la Constitución y a la ley orgánica de la función legislativa, pues lastimosamente es algo que no puede pasar, ¿no? Es algo que no debe haber sucedido, de forma tal que lo que ha determinado es que de entrada existe una serie de cuestionamientos respecto de esta solicitud, si ha sido bien presentado o no, y temas que podrían parecer meramente formales terminan definitivamente afectando también el fondo, porque si nosotros revisamos pues esta primera página que inicialmente se decía que se había hecho una mala referencia, pues efectivamente se señalaba el artículo 131, que nada tiene que ver con el señor presidente de la República, sino que atiende el juicio político de los funcionarios en general, como ministros, contralor, procurador, entre otros, y obviamente la referencia al procedimiento como tal que corresponde observar a la Asamblea para el enjuiciamiento político. Ese es el primer error que fue subsanado posteriormente. Y el segundo, pues que dice relación con esta falta de la cita apropiada en cuanto al tipo penal que se le imputa al señor presidente de la República de acuerdo con el 129 de la Constitución. E inclusive en este segundo caso es un poco inclusive más grave, podría decir, esta omisión. ¿Por qué? Porque cuando el Consejo de Administración Legislativa conoció esta solicitud, lo lógico era que en ese momento, luego de que tuvo conocimiento del informe de la Unidad Técnica Legislativa, que es un informe no vinculante, ese momento debió, por un lado, percatarse de la Unidad Técnica Legislativa, o por otro, los mismos legisladores y su equipo de asesores que conforman el Consejo de Administración Legislativa, y advertir que había una cita indebida de estos artículos del Código Orgánico Integral Penal. Y en ese momento, mandar a los legisladores pues con las observaciones que consideren pertinentes. Claro está que es preciso también señalar que la ley orgánica de la función legislativa utiliza la palabra completar, no utiliza de forma alguna la palabra corregir, porque se entiende pues que el legislador ha llegado con todos los elementos de juicio suficientes y se entenderá que completar corresponde para elementos adicionales, documentos, en fin. Pero en este caso particular lo que sucedió es que el Consejo de Administración Legislativa recibió la solicitud y sobre la base también del informe de la técnica legislativa resolvió admitir a trámite y enviar a la Corte Constitucional. Y luego, fruto inclusive de las advertencias que algunos abogados dieron en las redes sociales en el sentido de que se había citado mal el artículo, pues el Consejo de Administración Legislativa decide rever su decisión a través de una reconsideración, y como consecuencia de la reconsideración pues les manda a los asambleístas interpelantes hacer en estricto sentido una corrección, porque no es un tema de completar, realmente les mandó a corregir, y esto a mi juicio ha generado un vicio dentro del procedimiento. ¿Se da cuenta usted, mi querida Livia, que el tema o el asunto es que, a ver, nosotros estamos hablando del tema legal y lo entendemos, estamos en un nivel con profesionales de la comunicación y etcétera, como los que estamos, y mucha gente nos está escuchando, pero la mayoría de la gente, más allá de tener aversión por todas las malas funciones de las asambleas en general, se piensa que es un tema que sencillamente es como que no les importa, sino que quieren llegar o sea, quieren correr sin caminar. Y eso es terrible para el país, porque significa que no importa la ley, el orden y las formas, sino solamente justificar los fines, no importa cuáles, no solo hablo del juicio político del señor presidente, sino en general, porque es una tras otra. Y realmente a mí me preocupa porque la democracia se sustenta en el legislativo, pues. Entonces, esto golpea a las democracias, Libia.
Sí, efectivamente, nosotros como ciudadanos tenemos que exigir de las señoras y señores legisladores un ejercicio responsable de la labor de fiscalización y control político, porque nadie puede negar, y aunque obviamente la ciudadanía puede hacerse eco de estas voces que dicen que es una especie de golpismo, pero si nosotros revisamos, justamente esto es el procedimiento del juicio político, está previsto en la Constitución, es una competencia que tienen los legisladores de cesar en el cargo al máximo personero del Estado a través de un juicio político, pero obviamente este ejercicio de fiscalización y control político y la aplicación del 129 de la Constitución, pues no puede ser arbitraria, no puede ser irresponsable, tiene que ser ajustada al mandato constitucional contenido en el 129 de la Constitución y también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y por tanto, pues justamente tiene que cumplir una serie de requisitos. El primer requisito que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa es una solicitud fundamentada. Dos, que se acompañen las firmas de respaldo. Tres, las pruebas pertinentes. Y obviamente que se sustenten aquellas infracciones previstas en el 129 de la Constitución. Esto va a motivar que en su momento, pues, tanto el Consejo de Administración Legislativa admita trámite, como posteriormente que la Corte Constitucional tome una decisión de si admite o no a trámite justamente el juicio político. Pero realmente parte de un ejercicio responsable y obviamente atado a este deber que tienen los legisladores, pues, de ejercer sus funciones conforme a lo que establece la Constitución y la ley. Le cambio la idea, pero seguimos en el tema legislativo. Escuché a algunos legisladores, a un par, decir que el presidente de la República, presidente, al igual que los señores legisladores, no pueden llamar a muerte cruzada, si fuera el caso. Estamos llegando a un extremo, sino en condiciones determinadas. ¿Cuán real en el criterio jurídico de una constitucionalista experta en derecho legislativo como usted perdóneme la redundancia? Bueno, a mi juicio no existe ninguna prohibición para que el presidente de la República pueda aplicar la muerte cruzada y notificar a la Asamblea Nacional la disolución del Parlamento. Bueno, se parte por el hecho de que una vez activado el juicio político, pues no cabe que el presidente de la República mande el decreto de disolución, pero eso no está previsto de forma alguna en la Constitución, no hay un límite, no, si ustedes revisamos la Constitución, tampoco es que hay un desarrollo jurisprudencial amplio respecto de esta figura que no se ha aplicado desde el 2009, desde la Constitución del 2008, que entró en vigencia. Pues obviamente no hay un límite previsto en la Constitución. Ahora, tampoco es posible que el presidente de la República aplique por cualquier circunstancia la muerte cruzada, es decir, el día de mañana no podríamos amanecer con un decreto de disolución del Parlamento, sino en la medida en que se cumpla con aquellas causales previstas también en la propia Constitución, de las cuales una podría no requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional, que es la denominada grave crisis política. Ahora, estamos viviendo una grave crisis política, eso es también que habrá que analizar, porque lo que está haciendo la Asamblea Nacional, pues es una labor de fiscalización y control político. Si eso se puede calificar como una grave crisis política, pues algo que le tocará analizar también al jefe del Estado, porque obviamente este es el ejercicio de una competencia que tiene la Asamblea Nacional y que obviamente tiene que ajustarse al mandato constitucional, pero de forma alguna, pues se puede descartar que el presidente de la República podría aplicar la posibilidad de disolver al Parlamento en la medida en que cumpla con aquellas causales previstas en la Constitución. Clarísimo. Luisa Delgadillo sigue con Livia Rivas, querida amiga y experta en Derecho Legislativo. Por favor. Muchas gracias, Eduardo. Estimada doctora, más allá de que es un hecho medular y muy importante de presentar debidamente fundamentada esta petición de juicio político en contra del presidente de la República, ¿hasta dónde, dada la composición actual del legislativo, esta intención de llevar a juicio político al primer mandatario está carente de absoluta imparcialidad? Porque un juez, ante todo, debe ser imparcial, o así debería yo entender un juicio político al primer mandatario. Esa es mi pregunta. Estimada Luisa, un cordial saludo para usted también. Mire, me parece importante primero separar dos aspectos. Lo que hacen los legisladores no es semejante al rol que cumple un juez dentro de un proceso de jurisdicción ordinaria. Lo que hacen los legisladores, dado que no son ni jueces ni fiscales, es llevar un proceso ajustado, sí, a las garantías del derecho al debido proceso establecidos en el artículo 76, respecto de los cuales inclusive ya la Corte Constitucional, en un caso similar, pero no
idéntico, que dice relación con el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, ya dio ciertos lineamientos respecto de cómo se debe considerar justamente este principio de imparcialidad al que usted hace referencia en el marco de un juicio político. De forma tal que, bajo estos elementos de juicio importantes, que los legisladores no son jueces, que los legisladores no ejercen jurisdicción ordinaria, que tampoco son fiscales, pues obviamente el rol, aquí hay algunos actores que cumplen roles fundamentales en este juicio político. El primer rol fundamental lo cumple el Consejo de Administración Legislativa, que es el que debe revisar los requisitos y luego mandar a la Corte Constitucional en el supuesto de que se cumplen. El segundo error fundamental, que es lo que va a ser el garante realmente de la legitimidad de este proceso y que tendrá que ejercer sus competencias de conformidad con lo que dice la Ley Orgánica de Garantías, es la Corte Constitucional. Porque si la Corte Constitucional dictamina admisible a trámite esta solicitud de juicio político, pues entra en escena un tercer actor. El tercer actor es la Comisión de Fiscalización y Control Político. La Comisión de Fiscalización y Control Político, que es ante quienes se practican las pruebas. Obviamente, primero el presidente de la República va a tener que ejercer su derecho a la defensa, va a presentar sus pruebas, sus elementos de descargo, va a practicarse las pruebas y finalmente es esta Comisión de Fiscalización y Control Político la que va a tener que emitir un informe que tendrá que ser aprobado por la mayoría de los integrantes de la comisión y en el que llegarán a concluir sobre la base de los análisis, que esta comisión es la inicial, la que más cercana va a estar al proceso, la que va a tener que llegar con una primera conclusión respecto de si hay los elementos de juicio suficientes, si han aportado los elementos probatorios a los que hace referencia la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para llegar a concluir justamente que el señor presidente de la República esté incurso en aquellos supuestos establecidos en el artículo 129 de la Constitución. Y finalmente, el último actor es el Pleno de la Asamblea Nacional, y ahí habrá que ver si existen 92 legisladores, pues obviamente que en el supuesto de que la Comisión de Fiscalización y Control Político pues hiciera referencia al inicio del juicio político, si ellos están convencidos también de que lo que se ha aportado dentro del proceso al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político justifica dar un voto favorable por la censura y destitución del presidente de la República. Por eso iba mi pregunta, estimada Livia, porque al parecer, no sé si en las mentes de los legisladores hay una distorsión, si se creen jueces o si verdaderamente van a cumplir su rol de legisladores. Y lo digo por las causales a las que ellos hacen referencia, como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, pero por otro lado se habla de la responsabilidad política y se trata de un juicio político, pero parece que hay una confusión entre ellos a la vez. Claro, hay que tener claridad también respecto de que hay algunos tipos de responsabilidad que se pueden establecer, ¿no? Pero que a la Asamblea Nacional, de acuerdo con sus competencias, la única responsabilidad que le cabe es la responsabilidad política, que es diferente de la responsabilidad de naturaleza penal que impone un juez penal, obviamente con actuación de la Fiscalía General del Estado, aplicando el Código Orgánico Integral Penal, llenándose de los elementos probatorios que exige justamente este código para poder llegar a dictar una sentencia condenatoria, de forma tal que se afirme que una persona es responsable penalmente de un tipo penal. Pero en este caso en particular hay que recordar también que el 129 de la Constitución establece las únicas causales por las cuales un presidente de la República puede ser sujeto de juicio político. Esto difiere con el 131 de la Constitución, que cuando se refiere, por ejemplo, a los ministros, lo que le pide es incumplimiento de funciones. Entonces, en incumplimiento de funciones puede entrar, pues obviamente, acciones o omisiones de las autoridades, pero en el caso específico del presidente de la República, esto no sucede. Al presidente de la República solo se le puede enjuiciar políticamente por aquellos tipos penales previstos en el 129, de los cuales los interpelantes pues citan los que están contenidos en el 129 numeral 2, que se refieren a concusión y peculado. De forma tal que y este 129 de la Constitución no exige ni enjuiciamiento penal previo, ni exige sentencia condenatoria. Es decir, que los legisladores no necesitan tener una sentencia condenatoria, no necesitan que se lleve adelante un proceso penal previo para que ellos puedan llegar a determinar que el presidente de la República tiene una responsabilidad penal por estos tipos penales. Obviamente los legisladores tampoco pueden hacer una afirmación arbitraria respecto de que el presidente de la República esté incurso en estas infracciones, sino que tienen, como exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entregar elementos probatorios, indicios suficientes que permitan llegar a concluir que efectivamente el presidente de la República pues se encuentra incurso en este cometimiento de estos delitos previstos en el 129 de la Constitución. Livia, concluyo con algo final. En el escenario hipotético de que se diera paso por parte de la Corte Constitucional a este juicio político en la Asamblea Nacional al presidente de la República, si fuese cesado el presidente, ¿a quién
y cómo debería ser el proceso de sucesión. Le digo esto porque recuerdo cuando, en lugar de que se permita en su momento a quien ejercía las funciones de vicepresidenta como presidenta por sucesión, vino el famoso alarconato, y dentro de la misma asamblea, quien en ese entonces la presidía, terminó siendo elegido presidente interino en una figura que antes nunca se había visto en el Ecuador, salvo aquella ocasión. ¿Podría darse una situación semejante? Bueno, en este caso la norma constitucional es clara. En el supuesto de que se apruebe la moción de censura y destitución del presidente de la República, quien le corresponde asumir es al vicepresidente de la República. Y el vicepresidente de la República pues tendrá que mandar una terna a la Asamblea Nacional para que se designe al nuevo vicepresidente o vicepresidente de la República, de forma similar a como hizo el expresidente de la República, Lenín Moreno, que por 3 ocasiones pues mandó 3 ternas para que se elija al vicepresidente o vicepresidenta. En este caso en particular pasaría lo mismo. La única posibilidad en que, por ejemplo, el presidente de la Asamblea podría asumir el cargo de la presidencia de la República, pues obviamente sería en el supuesto de que la presidencia de la República se encuentre en acefalía, es decir, que aún inclusive el propio vicepresidente de la República también renunciara a su cargo. Solo en este escenario pues entendería que el presidente de la Asamblea Nacional podría asumir este cargo de la primera magistratura. Eduardo Mendoza Estrada. Parece ser que... No importa, Mauricio Casa, entonces... Listo. Ahí está. Sí, ya. Perfecto. Gracias. Gracias, Luisa. Livia, yo quiero ir sobre el tema de justamente del juicio político como tal. Sabemos que hay bastantes errores y sabemos que, pues, ¿cómo le puedo decir? Que se ha querido ya desde hace algún tiempo atrás, ¿cómo le puedo decir? Ha habido intereses atrás del tema de la salida del presidente de la República. Y eso es algo que todo el mundo lo sabe y no es algo nuevo. Ahora, vamos a hablar específicamente respecto del tema de si es o no es contundente el hecho de que el gran padrino, como se le llamó el caso como tal, podría causar un juicio político. Porque digamos que ya ahorita de fondo, quizás ahorita no hayan elementos suficientes, como se lo presentaron en el informe, etcétera, etcétera. Pero lo que ha sucedido respecto del tema de la corrupción, etcétera, etcétera, estaría sujeto a un juicio político. ¿Habría responsabilidad política del presidente respecto de los nombramientos de estas personas? Bueno, yo creo que hay que separar en este caso también 2 cosas. Recordarán que el antecedente de este juicio político fue un informe de la Comisión Ocasional que se conformó para analizar justamente este tema, y eso derivó en que el Pleno apruebe una resolución que concluyó con la presentación de una solicitud de juicio político. En ese momento pues se advirtió también que este informe pues no tenía efectos vinculantes y obviamente que podía tranquilamente separarse o tomarse parte o todo el contenido para la presentación de una solicitud de juicio político. En ese informe los hechos que han hecho mención los legisladores, pues fueron remitidos, se entiende ya, a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado, de forma tal que se entenderá que respecto de los hechos mencionados en ese informe deberá haber un procedimiento de investigación que lleve a tomar conclusiones en el ámbito de la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Y si se llega a configurar algún presunto acto de corrupción de todos quienes, o de parte o de todos que están mencionados en ese informe, pues eso será una competencia de la justicia ordinaria. En este otro lado, que es la responsabilidad política, a grosso modo lo que hacen los legisladores a través de su solicitud pues es referirse a esta competencia que tiene el presidente de la República para designar a las autoridades que presiden ciertas entidades, y obviamente el hecho de que estas personas actuaron al margen de lo que estaba previsto en el ordenamiento jurídico y son directamente quienes podrían tener los indicios más cercanos al cometimiento de estos delitos de los que se acusa al presidente de la República como parte del 129 de la Constitución. Entonces, aparentemente hay una responsabilidad indirecta que parte por el hecho de que el presidente de la República presuntamente conocía de estas actuaciones
y presuntamente debió actuar en torno a ellos y presentar una denuncia correspondiente. Esto más o menos es alrededor de lo que giran los fundamentos, a grosso modo, sin entrar en mayor detalle de lo que está contenido en la solicitud de interpelación. Pero más allá de las meras afirmaciones, nuevamente, porque el juicio político no puede ser un ejercicio arbitrario, nuevamente, como señalo, porque por algo está previsto en la Constitución y tiene que ser una herramienta jurídica utilizada dentro de lo que establece el mandato constitucional. Obviamente, los legisladores tienen que demostrar justamente esas afirmaciones contenidas en la solicitud de juicio político, más allá de que ellos no tienen la obligación jurídica porque no son jueces, porque no tienen que llegar a probar el delito como tal, porque eso es al tema de la jurisdicción ordinaria, sí deben proporcionar todos los elementos de juicio necesarios, los elementos probatorios, y se entiende también inclusive que parte de las pruebas que están contenidas en el informe, inclusive son pruebas de naturaleza testimonial. Se invitará a la Comisión de Fiscalización, en el supuesto de que esto prospere, pues a conocer las versiones de determinadas autoridades que lleven a los legisladores a poder llegar a sentar una conclusión en este tema, porque obviamente los elementos probatorios son algo que se deberá conocer en su oportunidad dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Pero en la medida en que sean solo meras afirmaciones y los legisladores no puedan demostrar pues obviamente el fundamento de las mismas, pues obviamente no debería prosperar un juicio político. Ahora bien, hay que entender también que esta naturaleza de la responsabilidad política es diferente de la responsabilidad jurídica que la puede imponer un juez dentro de un proceso ordinario. Perfecto. Mauricio Casa. Gracias, Eduardo. En ese mismo orden, doctora Rivas, el haber nombrado a alguien, haber designado a alguien, y entre comillas, pongámonos en el escenario de que supuestamente se cometieron estos delitos y se conocía del cometimiento de estos delitos, y mucho se ha discutido sobre esa figura, si vendría a ser omisión al no haber actuado, haber separado a las autoridades y haber informado a las instancias pertinentes, es omisión, o, como se puede señalar también por parte de algunas personas, es una especie de complicidad por haber conocido y no haber actuado, porque ahí quizás puede radicar la diferencia de la figura que de repente la Corte Constitucional puede llevar a tomar una decisión, porque sabemos que el delito por omisión no existe, no está tipificado como tal, pero si se busca perfilar el asunto por el lado de una complicidad por no haber actuado pese a haber conocido, sería parte del cohecho. Claro, aquí es importante señalar que bueno, en el ámbito penal hay colegas destacados, yo no soy de forma alguna experta en esta materia, pero de lo que ya han dicho los penalistas en su momento también y lo que ya se ha analizado es que lo que originalmente se planteaba como comisión por omisión no estaba atado a los delitos contra la administración pública, entre los que se encuentra justamente pues estos tipos penales a los que hace referencia el 129 de la Constitución y específicamente a los que se refieren los asambleístas interpelantes. Sin embargo, yo creo que hay que analizar también en el ámbito de la responsabilidad en general que obviamente la Corte Constitucional tendrá que hacer el análisis respectivo, y aquí también es importante señalar cuáles van a ser los límites de la Corte Constitucional. Para algunos juristas, y esto también hay una posición dividida entre varios abogados en el sentido de cómo vemos a la Corte Constitucional el momento en que le llegue la solicitud de juicio político. Hay algunos colegas que sostienen pues, una actividad de la Corte Constitucional de un mero checklist, es decir, de entrar a revisar si es que en relación con la Ley Orgánica de Garantías pues establece tres obligaciones. La una es que esté presentada conforme a la Constitución, que haya una tipificación, una singularización de infracciones, que sea de aquellas previstas en el 129 de la Constitución y determinará si se admite o no trámite. Pero para quienes sostienen que es una especie de mero checklist, pues bastaría que la Corte revise qué es lo que está citado en el documento, si dice el 129, si son de los tipos penales contenidos, si es que ha acompañado algún elemento adicional probatorio y pare de contar. Yo me inclino por pensar que la Corte Constitucional definitivamente no va a hacer esta labor, sino que va a entrar en un análisis un poco más profundo para cualquiera que sea la decisión, tanto para darla favorablemente o para negarla. Eso dependerá pues de la valoración y del análisis que haga la Corte Constitucional en su momento. Pero definitivamente no será solo la mera verificación de si se citó o no en el documento el 129, de si se citó o no el numeral 2, de si algo se dice en torno
en el escrito respecto de la tipificación y la singularización, sino que con seguridad hará un análisis justamente de elementos como los que usted hace referencia, porque estos elementos a los que usted cita son parte del segundo numeral de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que habla de la competencia de la Corte cuando dice tendrá que revisar la singularización de la infracción y si es de los tipos previstos en el 129. Entonces, en este numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales tendrá que hacer referencia pues justamente en torno a este análisis, ¿no es cierto?, de si está singularizada la infracción, si efectivamente se configura dentro del 129, numeral 2 de la Constitución. Doctora Rivas, y para concluir, ¿cabe la posibilidad también que en este análisis que tenga que hacer la Corte Constitucional sea exclusivamente del documento que mande el CAL, o también cualquier comportamiento quizás no muy apegado a la normativa legislativa del CAL, de haber cambiado y no necesariamente limitarse a agregar algo, sino a cambiar? ¿Esa parte también podría verla la Corte Constitucional, o se tendría que limitar únicamente al análisis jurídico constitucional del documento como tal? Bueno, en la misma línea de cómo vemos a la Corte Constitucional, pues solamente como el máximo garante de la Constitución, pues ya hay fallos jurisprudenciales donde la Corte ha hecho referencia a lo fundamental que es el procedimiento como una garantía también de parte del derecho al debido proceso. Entonces, obviamente, con seguridad, pues cuando el Consejo de Administración Legislativa le notifique a la Corte Constitucional, pues le va a acompañar, por un lado, la solicitud obviamente presentada por los interpelantes, los alcances que se han presentado en torno a esa solicitud, le va a acompañar las pruebas, le va a acompañar esta resolución del Consejo de Administración Legislativa, porque obviamente parte del procedimiento, el fundamento para que vaya a la Corte Constitucional es que haya pasado primero por el CAL, si no en la Corte Constitucional ni siquiera puede abocar conocimientos. Si es que el CAL no toma una decisión o lo hace en sentido desfavorable, pues no puede llegar a la Corte Constitucional. De forma tal que en este proceso le remitirá una resolución en la que hará referencia pues a todo lo que ha pasado en el proceso, pues hará referencia a que se prestó esta solicitud, que en sesión tal pues se decidió reconsiderar y mandar a corregir o completar, o como los legisladores hayan interpretado esta fase del procedimiento, que como le digo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa hace referencia a completar y no corregir, y eso lo van a poner en conocimiento de la Corte, y obviamente en su análisis pues la Corte Constitucional va a tener que revisar todo lo que le remita a la Asamblea. No lo pueden obviar, tienen que incluirlo en el documento, ¿correcto? Claro, siempre las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa en los considerandos tienen que tener una motivación, y en esa motivación pues se tiene que incluir todo lo que ha pasado hasta que se remite a la Corte Constitucional, y eso seguramente no se va a obviar porque es algo también de conocimiento público, y obviamente los legisladores deberán incluirlo en esa resolución. Entonces, en esa línea, pues obviamente la Corte Constitucional tendrá todos los elementos de juicio suficientes para tomar la decisión, cualquiera que sea, pero obviamente ajustada a lo que dispone la Constitución. Muchas gracias, Livia. Muchísimas gracias por su gentileza y amabilidad siempre de concurrir cuando la llamamos. Te mando un abrazo, espero verla pronto y seguiremos conversando, con el favor de Dios. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Mauricio, Eduardo también. Wendy, a Luisa, muchísimas gracias por su gentil invitación y un cordial saludo a todos. Gracias. Perfecto. Antes de concluir, Wendy, nos queda una mención publicitaria, ¿verdad? Exactamente, miren ustedes, vivan en urbanización veranera, donde su familia florece. Este proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la avenida León Flores Cordero, vía a la Aurora San Borondón. Es una urbanización con diseños modernos de casa, en donde se prioriza la seguridad, el confort y todo lo que su familia necesita para ser completamente feliz. Florece en veranera, reserva con tan solo $2,000. Contáctelos al 096-87-75982. Recuerde, urbanización veranera. Mañana diálogo desde muy temprano, desde las 6 de la mañana estará con nosotros el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, y también estaremos con los consejos para evitar la leptospirosis. Recuerden, la recomendación es no permitir que los niños, sobre todo, jueguen o se bañen con estas aguas que se están mezclando con las aguas de las alcantarillas, abogadas. Estará con nosotros el doctor Francisco Anguiro muy temprano en la mañana. Solamente para decirle que entonces es una semana que concluye mañana con 4 ministros de Estado en el diálogo. Hemos tenido al ministro de Gobierno